Bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. ¡Qué gusto enorme! Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y cosas bonitas. Yo por mi parte me he preparado un té de jengibre y limón que huele de maravilla, y estoy lista para compartir con ustedes una historia que me tiene dando vueltas en la cabeza desde hace mucho, mucho tiempo. Hoy vamos a hablar de algo, digamos, un poquito personal. Algo que he guardado muy cerca de mi corazón por mucho tiempo, y que creo que ya es hora de compartir con ustedes. Porque al final del día, somos una comunidad, ¿no? Y me encanta sentirme conectada con cada uno de ustedes. Me encanta leer sus comentarios, saber que mis experiencias, por más personales que sean, pueden resonar con ustedes de alguna manera. Así que prepárense para un cafecito virtual, aunque yo me quede con mi té porque hoy les voy a contar sobre Kerem. Kerem, mi gran amor secreto. Antes de que empecemos, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los chismecitos jugosos y las historias del corazón, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Prometo que siempre habrá algo interesante para ustedes. Y ahora sí, vamos al lío. Porque esta historia es larga, llena de matices y giros inesperados, y necesito que estén cómodos y con la mente abierta. Ok, respiremos profundo. Kerem, ¿por dónde empiezo? Kerem es, es como un rayo de sol en un día nublado, como esa canción que te pone a bailar instantáneamente, como ese abrazo que necesitas cuando te sientes bajoneado. Es ese aroma a tierra mojada después de la lluvia, ese libro que te engancha desde la primera página, esa película que te hace reír y llorar al mismo tiempo. Lo conozco digamos que desde hace bastante tiempo. Suficiente como para haber visto todas sus facetas, las buenas, las malas y las downgrade raras. Lo conozco desde la universidad, cuando ambos éramos unos jovencitos llenos de sueños y aspiraciones, perdidos en un mar de libros y exámenes. Nuestra historia no es la típica historia de amor de película, con fuegos artificiales y música romántica de fondo desde el primer instante. De hecho, al principio, éramos simplemente amigos. Buenos amigos. Nos reíamos mucho juntos, compartíamos secretos, nos apoyábamos en los momentos difíciles. Éramos el uno para el otro. Estábamos ahí para celebrar las pequeñas victorias, como aprobar un examen particularmente difícil, y para consolar las grandes derrotas, como no conseguir esa pasantía que tanto queríamos. Éramos un equipo, un refugio seguro en medio del caos de la vida universitaria. Y con el tiempo esa amistad fue floreciendo, como una flor que se abre lentamente al sol. Empecé a notar cosas que antes pasaba por alto, su sonrisa, la forma en que sus ojos brillaban cuando hablaba de algo que le apasionaba, el sonido de su risa. Dios, su risa podría curar cualquier mal. Era contagiosa, honesta y te hacía sentir que todo estaba bien, aunque no lo estuviera. Empecé a darme cuenta de que Kerem no era solo un amigo. Era mucho más. Era el chico con el que quería pasar mis tardes, con el que quería compartir mis sueños, con el que quería envejecer. Pero aquí está el truco, Kerem siempre ha estado, digamos que fuera de mi alcance. Siempre ha estado con alguien más, o yo he estado con alguien más. O simplemente el universo parecía conspirar para mantenernos separados. Era como si una fuerza invisible nos impidiera dar el paso, declarar nuestros sentimientos. Éramos como dos barcos navegando en la misma dirección, pero siempre a una distancia prudente, sin atrevernos a acercarnos demasiado. Y yo, cobarde de mí, prefería mantener nuestra amistad a arriesgarme a perderlo por completo. Así que me quedé callada. Guardé mis sentimientos en lo más profundo de mi corazón, esperando que algún día, las estrellas se alinearan a nuestro favor. Claro, no fue fácil. Verlo con otras personas era como si me clavaran 1000 puñales en el alma. Cada vez que lo veía feliz con alguien más, una parte de mí se moría un poquito por dentro. Era como si me robaran un pedazo de mi felicidad, un pedazo que me pertenecía por derecho. Pero seguía ahí apoyándolo, escuchándolo, siendo su amiga. Porque eso era lo que éramos, ¿no? Amigos. Y yo, en mi infinita ingenuidad, creía que podía conformarme con eso. Me decía a mí misma que era mejor tenerlo como amigo que no tenerlo en absoluto. Que al menos podía seguir siendo parte de su vida, aunque fuera desde la distancia. Pero, ¿se puede conformar una con el segundo plato cuando lo que realmente desea es el banquete entero?
La respuesta, mis amores, es un rotundo no, y me di cuenta de esto de la manera más dolorosa posible. Un día, Kerem me contó que se iba a casar. ¿Casar? ¿Con otra persona? Mi corazón se hizo añicos en 1.000.000 de pedazos. Sentí como si el mundo se derrumbara a mi alrededor. Como si todas mis esperanzas y sueños se esfumaran en un instante. Esa noche lloré como nunca antes. Lloré por la oportunidad perdida, por las palabras no dichas, por los sueños que nunca se harían realidad. Lloré por Kerem, por mí, por nosotros. Lloré por todos los que pasaría y que jamás tendrían respuesta. Y fue en ese momento, en medio de ese mar de lágrimas, que tomé una decisión. Una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Decidí que ya no podía seguir viviendo en silencio, guardando mis sentimientos para mí misma. Decidí que tenía que decirle la verdad a Kerem. Que aunque fuera tarde, necesitaba que supiera lo que sentía por él. Sí, lo sé, es una locura. Iba a arruinar su boda. Iba a parecer una desquiciada. Iba a hacer el ridículo más grande de mi vida. Mis amigas me decían que estaba loca, que lo dejara ir, que no valía la pena. Pero ya no me importaba. Prefería arrepentirme de haber dicho algo, a arrepentirme de no haberlo intentado. Prefería enfrentarme a la humillación y al rechazo, a vivir con el remordimiento de no haber luchado por lo que quería. Así que al día siguiente lo llamé. Le dije que necesitaba verlo, que tenía algo importante que decirle. Él aceptó, un poco extrañado, pero aceptó. Nos reunimos en un café, nuestro café favorito. Era un lugar pequeño y acogedor, con paredes de ladrillo a la vista y un aroma embriagador a café recién hecho. Era el lugar donde habíamos pasado tantas tardes charlando, riendo y compartiendo nuestros sueños. Estaba nerviosa, terriblemente nerviosa. Mis manos temblaban, mi corazón latía a 1000 por hora, y sentía que iba a vomitar en cualquier momento. Pero respiré profundo y empecé a hablar. Le conté todo. Le conté de mi amor secreto, de mis celos, de mis sueños, de mis miedos. Le conté todo lo que había guardado dentro de mí durante tanto tiempo. Le expliqué cómo su sonrisa me alegraba el día, cómo su risa me hacía sentir viva, cómo su presencia me daba paz. Cuando terminé, el silencio se apoderó del lugar. Un silencio ensordecedor que parecía durar una eternidad. Kerem me miraba con una expresión indescifrable en el rostro. No sabía si estaba enojado, decepcionado, sorprendido. No sabía qué estaba pensando. Podía ver la confusión en sus ojos, la lucha interna que estaba librando. Finalmente, después de lo que pareció una vida entera, él habló. Y lo que me dijo, bueno, eso es algo que guardaré para mí. Pero les diré esto, no todas las historias de amor tienen un final feliz de película. A veces la vida te da sorpresas inesperadas, te pone a prueba, te obliga a tomar decisiones difíciles. A veces el amor no es suficiente. A veces las circunstancias te impiden estar con la persona que amas. A veces tienes que dejar ir, aunque duela. Y esa es mi historia con Kerem. Una historia de amor secreto, de amistad incondicional, de oportunidades perdidas y de decisiones dolorosas. Una historia que me ha enseñado mucho sobre mí misma, sobre el amor y sobre la vida. Me ha enseñado que el amor no siempre es suficiente, que a veces hay que ser valiente y tomar decisiones difíciles, que a veces hay que dejar ir para poder seguir adelante. Ahora, ¿qué aprendimos hoy? Que a veces el amor se esconde en los lugares menos esperados. Que la amistad puede ser tan fuerte como el amor romántico. Que no siempre conseguimos lo que queremos, pero que siempre podemos aprender algo de nuestras experiencias. Y lo más importante, que nunca debemos tener miedo de expresar nuestros sentimientos, aunque tengamos miedo de la respuesta. Gracias por acompañarme en este viaje tan personal. Gracias por escuchar mi historia y por ser tan comprensivos. Espero que les haya gustado el vídeo y que les haya servido de algo. Me encantaría saber sus opiniones sobre este tema. ¿Alguna vez han tenido un amor secreto? ¿Se atrevieron a confesar sus sentimientos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita. Los quiero muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y recuerden, nunca dejen de soñar.